En su historia La reunión de la tribu, el autor Charles Eisenstein adelantaba que, en el momento de mayor crisis humana, la tribu se encontraría unos a otros para comenzar la historia del nuevo mundo. El metaverso, el Matrix, nunca ha vivido una crisis siquiera comparable a la que estamos viviendo. Es el momento del derrumbe total y el comienzo del nuevo mundo. Por lo menos, es nuestra responsabilidad comenzarlo. Como el arcano de la torre en tarot, la destrucción no es fácil, pero es necesaria para el nuevo comienzo. ¿Cómo transitar por esta hecatombe juntos, con humildad y compasión, para que esta crisis no sea el fin, sino el principio? Eso es de lo que se trata este podcast. Bienvenida a Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu. Te estábamos esperando. Bienvenida, amiga, nuevamente a un nuevo episodio de Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu. Ya sabes que en este podcast nos dedicamos a explorar todo aquello que tiene que ver con la nueva historia. ¿Qué es la nueva historia? Bueno, la nueva historia es la historia a la que nos dirigimos. Y si quieres saber más sobre ello, te recomiendo escuchar el primer episodio de este podcast. Los episodios 1 y 2 te pueden guiar hacia qué significa todo esto y a qué tipo de nueva historia es que estamos viajando. Para aquellas que ya llevan tiempo conmigo y aquellos también, por supuesto, porque pienso que cada vez son más chicos también unidos a esta tribu, lo cual me parece fantástico. Ya sabes qué tipo de temas tenemos y si además me sigues frecuentemente en mis en vivos, recuerden que hago en vivos de 1 hora a la 1 de la tarde, hora de Madrid, los martes. Yo no estoy en Madrid, pero creo que la hora de Madrid es fácil para casi todo el mundo de identificar. De 1 a 2 de la tarde, se llama 1 a la 1 y estamos 1 hora juntas. Durante ese tiempo contesto todas las preguntas que pueda sobre este estilo de vida, sobre la nueva historia, sobre los 5 pilares ancestrales, sobre alimentación, salud, etc. Llevamos años ya con eso, así que bueno. Y hace poco, en uno de esos episodios, estuvimos tratando algo que les encantó y fue el tema de los arquetipos. Les hablaba de por qué muchas personas, entre las que me incluyo, estamos en contra o nos parece terrorífico lo que corporaciones como Disney están haciendo con los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas que no son tales, digamos, esos cuentos de hadas que nos han contado desde pequeños y que todos conocemos, como es La Bella Durmiente, como es Blancanieves, como es Caperucita Roja, etc. Fueron escritos originalmente hace muchísimo tiempo. Hermanos o personas o escritores como los hermanos Grimm se dedicaron a recopilar estas historias para que no se perdieran. En uno de los episodios de Viaje a la Nueva Historia, donde estábamos hablando sobre uno de los capítulos del libro de Charles Eisenstein, El mundo más bello que nuestros corazones conocen es posible, hablaba y les comentaba, ya les daba un pequeño preview del tema de los cuentos y de cómo los cuentos de hadas en realidad son historias para la humanidad, son historias que no sabemos cómo han llegado a nosotros, entre tú y yo, o sea, esas historias las pudieron generar nuestros antepasados, pero quizás vengan con nosotros, no sé, desde el universo, desde Dios, desde nuestro yo superior. Nadie sabe de dónde salieron estas historias y estas historias originalmente están cargadas de significado humano. Son guías para la humanidad, son mapas. Y fueron, muchos pensamos, por supuesto todo lo que yo cuento siempre es bajo mi punto de vista, ¿verdad? Yo no tengo la verdad absoluta, pero a lo que me dedico precisamente es a encontrar las verdades ocultas. Me dedico a eso en el área de la salud, en el área del bienestar, pero en los 5 pilares. Y uno de los pilares es el pilar de la espiritualidad, es del ser humano en sí. Y por eso esto es muy importante. Esas historias son un mapa para ayudarnos a navegar nuestra humanidad en este planeta y en esta realidad. Y es por eso que lo que se está haciendo con los cuentos de hadas en corporaciones como Disney es una aberración, porque están destruyendo los cuentos de hadas originales que estaban cargados o están cargados de significado y de guías y de mapas
a una cosa tremendamente superficial que sí se puede disfrutar, por supuesto. Todo el mundo nos gusta sentarnos a ver una película nueva de Disney que no tiene ninguna profundidad, pero son muy bonitas, son muy entretenidas y mientras las tengamos como entretenimiento está muy bien. Pero que por favor no intenten cambiar, eliminar el significado de las historias reales de cuentos de hadas. De eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Esto es un tema gigantesco, como casi todos los temas que tratamos aquí. Por lo tanto, al final del episodio les voy a estar dando unos cuantos libros que pueden leer si les interesa este tema y quieren saber más. Aquí hoy voy a estar tratando una sola historia de hadas, un solo cuento de hadas, porque fue el que empecé a tratar en el en vivo del que les estoy hablando y les interesó mucho. Entonces, les prometí en ese en vivo que les iba a hacer, digamos, un desglose más profundo de La Bella Durmiente y de qué significa realmente La Bella Durmiente, porque si nos quedamos en la superficie, como quiere Disney y como quiere determinadas agendas que nos quedemos, nos quedaríamos en la superficie de que la Bella Durmiente pues es una princesa que se enamora de un príncipe, cae dormida por un hechizo de una bruja mala y solamente se puede despertar con el beso de un hombre o el beso del amor verdadero, y entonces cuando se despierta ese es su amor verdadero y se casan y son felices y comen perdices para siempre. Nos podemos quedar con eso. Digamos que ese es el código bajo el que se enterraron estos mapas secretos para que pudieran pasar de generación en generación de seres humanos sin que se destruyeran. Porque si las fuerzas y las personalidades que nos quieren manipular supieran realmente el significado de estos cuentos, los hubieran eliminado hace muchísimo, del mismo modo que se quemaron muchísimos libros en el pasado y se quemaron muchas historias. Estas historias sobrevivieron, han sobrevivido toda la humanidad. ¿Por qué? Porque fueron inteligentemente escondidas, enterradas en, entre comillas, historias de hadas o cuentos de amor para niñas. Y por un lado, no tengo ningún problema con los cuentos de amor, todo lo contrario. Además, creo que hoy en día los cuentos de amor y los cuentos de hadas y la imagen de una niña o una mujer que ansíe o que quiera el amor en su vida está mal visto, y pienso que eso es también un mal servicio a la humanidad y a las mujeres. No hay absolutamente nada de malo y me parece fantástico que entre todas las cosas en las que una niña puede estar interesada, también esté interesada en el amor y también esté interesada en encontrar al hombre, y en los niños también, que va a ser la pareja que la va a ayudar a evolucionar en esta vida y a solucionar sus propios traumas y a solucionar traumas futuros para sus hijos y para el futuro de la humanidad. Así que simplemente querer el amor no es algo, nuevamente, no es algo superficial, es algo que ayuda al mundo, es algo que ayuda a la humanidad, ayuda al mundo cuando se hace bien, cuando lo entendemos bien y cuando no nos quedamos en la superficie. Entonces, de eso es de lo que se tratan estos cuentos. Y estos cuentos hablan de cosas que se llaman arquetipos. Por ahí alguien, cuando hablé de los arquetipos en este en vivo del que les estoy comentando, lo comento porque puede haber confusión, y para solucionar esa confusión, para que no la haya. Porque yo les dije que los arquetipos son algo que lleva con nosotros desde el principio de la humanidad, que nadie sabe de dónde vienen, pero que están en nosotros desde que nacemos. Y que los arquetipos se mantienen así para siempre. O sea, el arquetipo de algo, el arquetipo del héroe, por ejemplo, es el arquetipo del héroe desde siempre y será para siempre. Y todas las historias, miren, si ustedes saben, cuando yo hice la universidad, yo hice un máster, al mismo tiempo que estudié en la universidad como comunicadora audiovisual o comunicadora social, que se llama en Latinoamérica, también hice un máster en guión para cine, guión cinematográfico. Y la primera cosa que te enseñan en guión cinematográfico al escribir una historia es el viaje del héroe. Todas las historias tienen un viaje del héroe, es decir, el personaje que empieza en un punto de partida, que normalmente suele estar protegido, suele estar en una zona de confort, el héroe
que puede ser una heroína también, esto es totalmente, no es dependiente del sexo del protagonista, pasa por un viaje en el que se pierde a sí mismo y después se vuelve a encontrar y finalmente vuelve a casa, cambiado como una nueva persona, y vuelve a integrarse en su antigua realidad, pero ya como una nueva persona que ha hecho ese viaje del héroe. Y ese viaje del héroe lo hemos hecho todos como seres humanos, lo hacemos varias veces en la vida. Si no, no saldríamos de nuestra casa. El momento en que salimos de nuestra casa, como adolescentes que ya se van de su casa o como jóvenes que ya se van de su casa, estamos iniciando un viaje del héroe, estamos dejando atrás lo que nos es familiar para empezar una aventura que normalmente no es fácil, hasta que ya evolucionamos, crecemos, maduramos y ya somos la misma persona que éramos cuando nos fuimos de la casa de nuestros padres, pero ya somos adultos, somos maduros y hemos aprendido, ¿verdad? Y hemos aprendido a valernos por nosotros mismos, y ese fue un viaje del héroe. Y hay muchos viajes del héroe que hacemos en nuestra vida. Entonces, el viaje del héroe es la base de cualquier historia, de cualquier película. Y aquí les digo entre ustedes y yo, la manera en que se identifica al protagonista de una historia, porque muchas veces ustedes pueden ver una película o leer un libro y piensan que el protagonista es la persona que está contando la historia o la persona que más tiempo está en cámara o que hay dos protagonistas, cuando en realidad la manera en la que ustedes identifican al protagonista de una historia es qué personaje cambió más a lo largo de la historia. Y muchas veces se van a sorprender de que no es el personaje que más aparece en cámara ni el personaje que está contando la historia. Es otro personaje. En muchas películas, como por ejemplo Love Actually, hay varios personajes protagonistas, es una coral, son varios protagonistas. Entonces, ustedes siempre pregúntense qué personaje cambia más en la historia, qué personaje termina la historia diferente de cómo la empezó. Ese es el protagonista. Y los demás son personajes de apoyo, que empiezan y terminan igual. Puede que estén mucho tiempo en cámara, pero como personajes no evolucionaron durante la historia, son personajes de apoyo. Entonces, esto les cuento para que entiendan o entendamos lo que es un arquetipo. Entonces, el viaje del héroe o el héroe es un arquetipo. Y siempre ha sido así, es así y siempre será así. Entonces, los arquetipos, a lo que yo venía, es que no los confundan con estereotipos, porque alguien me dejó en los comentarios, Jimena, los arquetipos, esta persona los llamó arquetipos, también hay que revisarlos y hay que cambiarlos. Y yo le contesté, te equivocas, esos son los estereotipos. Los estereotipos se revisan y se cambian. No es lo mismo el estereotipo de una mujer o de una madre en 1920 que el estereotipo de una madre en 2023. Esos son estereotipos y eso cambian con el tiempo. Pero los arquetipos no. Los arquetipos siempre fueron, son y siempre serán exactamente igual. Y no se revisan. Por lo tanto, no es válida la idea de que Disney lo que está haciendo es revisar los arquetipos. No, los arquetipos no se revisan. Estereotipos sí, arquetipos no. Porque son la humanidad en sí. Esta es una introducción un poco larga porque necesito que entendamos y que nos pongamos todos en el lugar de comienzo sabiendo de lo que voy a estar hablando. Y ahora sí, les voy a contar entonces qué es la historia de la Bella Durmiente según los arquetipos y qué nos está contando realmente la historia de la Bella Durmiente y por qué ni la historia de la Bella Durmiente, ni la de Caperucita Roja, ni la de Blancanieves son historias de mujeres no empoderadas que están esperando que venga un príncipe y las salve y las saque de todos sus problemas, porque eso es lo que nos están intentando vender, ¿verdad? El feminismo tóxico, digamos, del que todos hemos sido víctimas, nos está intentando meter en la cabeza que son historias anticuadas de mujeres desvanecidas que están esperando que venga un hombre y las salve. Y eso no son las historias. Entonces, todas estas revisiones que están haciendo, bueno, ahora Disney, no sé si lo vieron, que grabó una película, nueva versión horrorosa, todavía no la he visto, pero ya he sabido mucho de ella, de Blancanieves, y es la cosa más terrorífica, más posmodernista, tóxica, horrible que se puede esperar. Eliminaron completamente todo arquetipo y entonces lo venden como que es la versión moderna porque la historia que sacó Disney en 1937 ya no es válida porque han cambiado los estereotipos
Y lo que no se dan cuenta es que los estereotipos pueden cambiar, pero los arquetipos no. Y lo que nos enseña la historia de Blancanieves es inmutable, es para siempre. No la pueden andar cambiando por historias que son superficiales, porque ahora vienen a decir, no, es que la nueva historia de Blancanieves es una mujer empoderada que no está esperando que venga un hombre a salvarla, sino que ella quiere ser la diosa, la jefa de su propia vida y de su propio negocio. Y, o sea, es como, sí, o sea, eso está muy bien, me parece fantástico. Esa no es la historia que nos está contando Blancanieves. Por lo tanto, no la podemos tirar a la basura de esa manera. Y tenemos que aprender y tenemos que ser guardianes de lo que nos cuentan estas historias, seguirle contando estas historias a nuestra juventud y a nuestros niños, incluso, como dice Bruno Bettelheim, que después les voy a hablar de su libro, ni siquiera explicándole a los niños lo que significan las historias. Porque, y Bruno Bettelheim en su libro, que después les voy a hablar, habla de ello, los niños no necesitan saber el significado real de estas historias para entender lo que esas historias les están contando y de lo que los están advirtiendo. Les pongo un ejemplo muy rápido aquí, por ejemplo. La historia de la princesa y la rana. ¿Sí se acuerdan? Que es la princesa que conoce a una rana y la rana le dice, dame un beso, si tú me das un beso, ¿no? A cambio de devolverte tu pelota, me tienes que dar un beso. Y ella es, no, ¿cómo te voy a dar un beso si eres una rana? Y ella es una niña, ¿no? Y entonces, ya no me acuerdo muy bien de todo el cuento, pero finalmente cuando le da el beso a la rana es un príncipe. Lo que nos está contando esa pequeña parte de la historia de que la princesa le dé tanto asco que sea una rana, nos está hablando de la sexualidad. Y le está diciendo a los niños, o les está representando a los niños, que es normal tener asco o sentir repulsión hacia ciertas cosas cuando eres niño. Porque tienes que sentir asco y repulsión. Una de las cosas que a un niño le produce asco y repulsión es la sexualidad. ¿Por qué? Porque no es algo que un niño deba estar pensando ni deba tener en su vida. Muy al contrario de lo que están intentando hacer hoy en día, que es hablarle a niños de 7 años sobre sexualidad y no tienen ni idea de lo que les están hablando, los están confundiendo y están haciendo una cosa terrorífica. Entonces tú no necesitas explicarle a un niño de 7 años que es normal que sienta asco por la sexualidad. Ese cuento ya le está dando al niño las claves sobre las sensaciones de asco y de disgusto que son normales y a las cuales debe atender. Y de esto habla Bruno Bettelheim en su libro, que en inglés se llama The Uses of Enchantment. Ahora no me acuerdo cuál es el nombre en español, pero al final del episodio te lo voy a recomendar en español, y habla de que no hace falta explicarle a los niños de qué se trata. Eso después lo pueden saber de mayores. Pero muchos de nosotros que sí sabemos ya de las cosas, ya que somos adultos, sabemos de los peligros y de las cosas de la vida, seguimos sin saber qué significan estos cuentos. Otra de las cosas que les sorprendió es cuando yo les conté que el cuento de Caperucita Roja en realidad es un cuento sobre la violación. Y está hablando sobre la violación y sobre tener cuidado con eso. Si ustedes leen el cuento original escrito por los hermanos Grimm, incluso antes de los hermanos Grimm, se van a dar cuenta de lo horroroso que es el cuento. O sea, horroroso en el sentido de que Caperucita no es que se la coma el lobo. En el libro original o en la historia original, Caperucita termina sin ropa en la cama con el lobo. Después se ha ido azucarando. Disney nunca ha hecho una versión sobre Caperucita Roja, quién sabe por qué, pero después se fue azucarando la versión hasta que fue, pues, te voy a comer, ¿no? Pero bueno, en realidad la Caperucita Roja es una historia sobre la violación y sobre tener cuidado con ir en contra de lo que nuestros ojos y nuestros instintos nos están diciendo. A Caperucita Roja, ella, sus ojos y todos sus instintos le estaba diciendo, esa no es tu abuelita, pero se dejó engañar por el lobo. Entonces, esa historia le está diciendo a los niños, no te dejes engañar. Si tú lo que ves no te cuadra, sal corriendo. Y no le tienes que explicar al niño más. Así que con esta larga introducción, pero que es muy importante, pongámonos a hablar de qué habla realmente la historia de la Bella Durmiente. Así que bueno, la Bella Durmiente, que además se llama Aurora, y fíjense qué importante es que se llame Aurora, hoy lo van a entender cuando les explique. Porque ¿qué es la aurora? La aurora es el renacer, la aurora es el salir del sol, es el amanecer.
Y ahora cuando les explique de qué se trata realmente esta historia, van a entender por qué es tan importante que el nombre de la Bella Durmiente sea Aurora. Hablemos un poquito del viaje arquetípico. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando de cuáles son los arquetipos. Los arquetipos en este caso, en el caso de la Bella Durmiente, son por ejemplo el arquetipo de la sombra o las cosas malas. Están representados por Maléfica, la bruja maléfica. También en esta historia tenemos los arquetipos del ánima y el animus. ¿Okay? El ánima es el lado femenino o el yin y el animus es el lado masculino o el yang. Están representados por Aurora, el ánima, y por el príncipe Felipe, el animus. Y también vamos a estar viendo el arquetipo del viaje del héroe, que ya les expliqué cuál era el viaje del héroe. La sombra maléfica, si nos ponemos a mirar la psicología de Jung, y les voy a hablar de varios libros de Jung que es muy importante que lean para todo esto, la sombra es ese aspecto oscuro y desconocido de nuestra personalidad, no solo de otras personas, sino de nuestra personalidad. En la historia de la Bella Durmiente no nos está hablando tanto de peligros externos, como puede ser Caperucita Roja, que nos está hablando de peligros externos a nosotros mismos. En la historia de la Bella Durmiente nos está hablando de nuestra propia sombra. La historia de la Bella Durmiente es muy importante porque es una historia, si la ven desde la parte superficial, es una historia de una princesa que se enamora de un príncipe, cae dormida, viene el príncipe, le da un beso y se despierta. No. La historia de la Bella Durmiente es la historia de una sola persona, de ti, de mí y de cualquier individuo. Toda la historia de la Bella Durmiente es el viaje del héroe de una sola persona. Entonces decíamos que la sombra es ese aspecto oscuro y desconocido de nuestra personalidad, aquello que preferimos ignorar o esconder. Entonces, si vemos en la historia de la Bella Durmiente, los padres de Aurora, que les había costado tanto tener hijos y por fin tienen una hija, en su alegría y su deseo de protegerla, deciden no invitar a Maléfica al bautizo. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Los padres deciden no invitar a la vida de su hija nada negativo, es decir, la sobreprotegen. No invitan a los peligros, no invitan a explorar lo negativo, no invitan a la sombra. Mantienen a su hija totalmente escudada de cualquier tipo de maléfica. No invitan a Maléfica a la fiesta. Como digo, eso simboliza cuando intentamos sobreprotegernos a nosotros mismos o sobreproteger a seres queridos, excluyendo y negando nuestras propias sombras. Y eso nos lleva a enfrentar consecuencias inesperadas. En este caso, ¿cuál es la consecuencia? Que la Bella Durmiente cae dormida. Pero vamos a ver de qué se trata esto de caer dormido. Y esto de caer dormido quiere decir que si tú no conoces tus luces y tus sombras, si tú niegas tus sombras, nunca vas a poder estar despierto. Nunca vas a poder estar en conciencia. Por lo tanto, no podemos no invitar a Maléfica. E incluso si no la invitamos, ella se hace presente, ¿se acuerdan? Maléfica aparece en la fiesta del bautizo. Porque es imposible escudar a nosotros mismos o a otras personas de todo lo malo. Porque lo malo no existe en absoluto. Es decir, nada es bueno absoluto, nada es malo absoluto. Eso es una simplificación. Todas las cosas tienen mezcla, el yin y el yang. Nada es bueno completo ni malo completo. Y si nos criamos solamente en el bueno completo, que es este mundo que le querían crear a Aurora, con las hadas madrinas, que son todas unas haditas buenas y no tienen ni una sola traza de maldad en sí, y todo a su lado son pajaritos y ratoncitos y cositas bonitas, no podemos vivir. Porque estamos en este mundo para conocer las sombras también. Y tenemos que incorporar las sombras a nuestra personalidad para poder avanzar como seres humanos y como humanidad y para ser capaces de no pasarle esos traumas a nuestros hijos. Les decía también que vemos el arquetipo del ánima y el animus, que son Aurora y el príncipe Felipe. Aurora, con su belleza y con su gracia y con su bondad, representa el arquetipo femenino del ánima, que es la esencia femenina.
Esa esencia femenina está presente en el inconsciente masculino también. Todo hombre tiene inconsciente femenino, yin y yang, ¿se acuerdan? El yin y el yang. El yang está dentro del yin y el yin está dentro del yang. Aurora está dentro de todos nosotros, seamos hombres o seamos mujeres. Y por otro lado, el príncipe Felipe, que está caracterizado por ser valiente, decidido y aguerrido, simboliza el animus, el yang. ¿Sí? Lo sabemos, la energía femenina. Aquí estamos, Aurora y Felipe son energías. No es un hombre o una mujer y una mujer que espera a un hombre que la rescate. Es una sola persona, es el yin y el yang dentro de la misma persona. Y el príncipe Felipe es el aspecto masculino dentro del inconsciente femenino. El encuentro posterior y la unión posterior de estos dos personajes nos habla en esta historia de la importancia de integrar y equilibrar ambas fuerzas que son opuestas para alcanzar la plenitud y el entendimiento, y no solamente en nosotros individuos, sino también con nuestras parejas. Cuando un hombre y una mujer se unen con sus polaridades, se unen para trabajar juntos sus sombras, gracias a sus luces. Entonces no solamente nos habla del individuo, nos habla también de las relaciones entre hombre y mujer. Entonces, lo que ocurre en esta historia es que Aurora, porque la quieren aislar de todo lo negativo, digamos, o de todo también lo masculino, ella crece solamente con la esencia femenina, la belleza, la comunicación, la ingenuidad, la imaginación, la inventiva, la creatividad. ¿Sí? Aurora, hasta los 16 años, es solamente femenino, solamente yin. Y es un personaje pasivo. La energía femenina es pasiva, esto no tiene ni bueno ni malo. La pasividad es necesaria, lo mismo que la acción. Por eso tiene que haber ambas fuerzas dentro de toda persona. Tiene que haber Aurora y tiene que haber Príncipe Felipe. Pero ella se cría solo como Aurora. Y ven, en la historia solamente es ella con sus hadas madrinas y sus animalitos y todo bonito. Pero cuando se le presenta algo negativo, no sabe cómo enfrentarlo. ¿Y qué le pasa porque no sabe cómo enfrentarlo? Cae dormida. Es decir, incapacitada. Es decir, vulnerable. ¿Por qué está incapacitada? ¿Cuál es la situación más vulnerable que tenemos cualquier animal o los seres humanos? Estar dormidos. Cuando estamos dormidos estamos desprotegidos contra todo. Entonces, ese exceso de yin que tiene Aurora, de no tener el yang, es un personaje pasivo, ella está en su casa y no hace absolutamente nada, canta todos los días y está así muy bonita, pero no tiene el yang, no tiene al príncipe Felipe, no tiene la energía masculina. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tiene 16 años, en la historia de la Bella Durmiente, se encuentra con una rueca. Si ustedes saben un poquito de arquetipos, ¿se acuerdan? En el tarot son arquetipos, por cierto. En el tarot está la rueda, ¿verdad? Yo les decía, ¿a qué les recuerda la rueca que se encuentra Aurora en su cumpleaños? Les recuerda a la rueda de la fortuna, es decir, el destino, es decir, la vida. ¿Qué significa la rueda en el tarot? Cuando te sale la carta de la rueda en el tarot, significa destino, significa que lo que te está pasando por destino. O que también significa que la vida gira, significa que unas veces estamos arriba y otras veces estamos abajo, es el destino y es el constante girar del destino. Y esto es lo que simboliza la rueca que se encuentra Aurora, se encuentra con su destino. ¿Y cuál es el destino? Maléfica le dijo, cuando cumplas 16 años caerás dormida. ¿Por qué? Porque no puedes estar toda la vida encerrada y protegida. Llegará un momento en que te hagas adulta y te tendrás que enfrentar al mundo. Es decir, lo que Maléfica, que no es maléfica, es la naturaleza, es la vida, le dijo cuando te hagas mayor, tendrás que enfrentarte al mundo. Y como no vas a ser capaz de enfrentarte al mundo porque no tienes las herramientas, vas a caer dormida.
es decir, vas a quedar completamente indefensa. Y ahí empieza el viaje del héroe. Y el viaje del héroe en la historia de la Bella Durmiente es el príncipe Felipe, que mientras Aurora está dormida, él se encuentra con un dragón. El dragón es Maléfica. El dragón representa la manifestación de la sombra. Es la forma más temible de Maléfica. Y esta batalla que toma el príncipe Felipe está reflejando el clásico viaje del héroe, de lo que les estaba contando. Por eso la introducción que les hice era tan importante, porque si no les explico qué es el viaje del héroe, no entienden esto. Esa batalla del príncipe Felipe contra Maléfica en su forma más temible, que es el dragón, nos está mostrando el viaje del héroe. Es decir, el protagonista debe confrontar y superar sus miedos y sombras internos para lograr la transformación y el crecimiento personal. Es decir, Aurora, el viaje del héroe representado por Felipe, en realidad es el viaje que está tomando Aurora internamente mientras está dormida. Es decir, ella está completamente indefensa y se ve obligada, viaje del héroe, ella estaba muy bonita en su casa con todos sus pajaritos, de repente le ocurre algo y cae a lo más bajo del hoyo, cae a lo más bajo, que es estar completamente indefensa, y de ahí tiene que salir. ¿Y cómo sale? Batallando, haciendo esa batalla contra sus propios miedos, contra sus propias sombras, contra todo lo que es maligno, entre comillas, que es el yin y el yang, es la sombra. Ella tiene que hacerle frente y tiene que superarlo para poder despertarse de nuevo. Ella no se despierta. El despertar de Aurora, recuerden el nombre, no es que se despierta porque viene un señor y le da un beso de amor. Se despierta porque finalmente batalla contra ese dragón, gana la batalla, es decir, madura, aprende, evoluciona, es consciente de su propio trauma y de sus propias sombras. Y ahora sí puede despertar. ¿Qué es despertar? Es adquirir conciencia. ¿Por qué es el beso de Felipe lo que despierta a Aurora? Porque es ella misma, habiendo ganado la batalla, que ahora sí entra en conciencia, es decir, despierta. Estamos dormidos cuando somos niños, hasta que nos enfrentamos y hasta que entendemos las maldades y las bondades, las luces y las sombras. Ese es el viaje del héroe que hacemos cuando maduramos. Si no hacemos este viaje, nos mantenemos niños, nos mantenemos inmaduros. Y esa es la característica de una persona inmadura, que tiene el cuerpo de un adulto, pero el espíritu y la mentalidad de un niño, porque nunca le ha dado la gana de enfrentarse al mundo y de enfrentarse a las cosas, y no ha desarrollado en sí la acción. Puede ser un hombre o una mujer, puede ser un hombre que es una representación de Aurora. La persona que es inmadura siendo ya mayor es porque se quedó en esa representación de Aurora, es decir, en solamente un lado de sí mismo y no quiere enfrentar lo otro. Cuando enfrenta lo otro, el yang, y lo enfrenta ¿cómo? Con valor y con iniciativa, que son características yang, masculinas, integra esas sombras en sí mismo y se vuelve maduro y se vuelve sabio y despierta. Y mientras más despertares tenemos en la vida, porque no es solo uno, todos esos despertares son muy difíciles. Darnos cuenta de nuestro trauma, trabajar con él, trauma generacional, darnos cuenta de que la vida no es blanca y negra, todas esas cosas, hasta el día que muramos seguiremos teniendo esos despertares. Ojalá, ojalá, porque también muchísima gente llega a los 90 años y siguen siendo ingenuos y nunca se enfrentaron a nada, y genio y figura hasta la sepultura. Y es una pena porque, según mi punto de vista, que esto es supremamente personal,
y no tiene ningún valor, digamos, factual, tendrán que repetir la vida en la siguiente vida para repetir muchas cosas que no aprendieron en esta. Pero todos tenemos que aprender mucho, ¿no? Pero mientras más aprendamos, pues mejor, digo yo. O bueno, también es parte de nuestra historia lo que tengamos que aprender en esta vida. Y muchas veces no aprendemos en esta vida porque no nos tocaba, pero nos tocará en otra. Sea como fuere, ese es el significado de la Bella Durmiente. Y nos está hablando en este libro, en este cuento, de los peligros de la sobreprotección. Eso es de lo que trata la Bella Durmiente, de los peligros de la sobreprotección, caracterizados como la doncella ingenua. Les decía que Aurora, al haber crecido en un entorno protegido, desarrolla una ingenuidad que la hace vulnerable. Y su encuentro con la rueca, que la lleva a un sueño profundo, es un reflejo de cómo la sobreprotección puede dejarnos desarmados y vulnerables ante los desafíos y tentaciones del mundo real. Nos deja como niños. ¿Qué caracteriza a un niño que no se puede valer por sí mismo? ¿Qué caracteriza a un adulto que se vale por sí mismo? Y también nos está hablando del llamado a la conciencia. El sueño profundo de Aurora no es solo un hechizo, es un simbolismo del deseo de evadir la realidad y refugiarse en la inconsciencia. Cuando me tengo que enfrentar a algo terrible, entonces me duermo, ¿no? Evado la realidad y me refugio en la inconsciencia. Soy inmaduro, porque no quiero enfrentarme a la realidad. Y es el viaje del príncipe Felipe, que enfrenta peligros y desafíos, el que representa el llamado a la conciencia, el despertar de Aurora y la necesidad de enfrentar la vida con valentía y determinación, y no con pasividad, y no refugiándonos en la inconsciencia y en la infantilidad. El cuento de la Bella Durmiente les está hablando a los niños y a los no tan niños del viaje de madurar. Es la danza del masculino y del femenino. Nos habla de la integración y la totalidad. Esta historia nos muestra cómo Aurora y Felipe, a pesar de sus diferencias y desafíos, logran unirse en un amor verdadero. Y no solamente el amor romántico del hombre y de la mujer. Nos está hablando de una unión que simboliza la integración armoniosa del masculino y femenino. Y simboliza cómo al equilibrar estas energías podemos alcanzar una totalidad y plenitud en nuestra vida, que es la madurez y el despertar, es la aurora. Nos habla del compromiso y del crecimiento. Más allá del romance, esta historia nos enseña sobre el valor del compromiso en las relaciones, en la relación con nosotros mismos, pero también en la relación con nuestra pareja. Porque el compromiso permite una comunicación genuina, un entendimiento mutuo y un crecimiento conjunto de la pareja, enfrentando juntos los desafíos que la vida presenta. Por eso, el matrimonio es un compromiso, porque es muy fácil salir corriendo a la primera de cambio. Un matrimonio no es lo que Disney nos está intentando hacer creer que son estas historias de vivieron felices y comieron perdices. Un matrimonio, como tener hijos, son dos de las cosas más difíciles que hará un ser humano en su vida. El matrimonio puede ser muy hermoso, por supuesto que sí, y de hecho debe serlo, pero también es un reto gigantesco para cualquier ser humano. Y hoy en día, de una relación tóxica hay que salir, mucho cuidado, pero es que si prestáramos atención a las historias de los clásicos, hubiéramos evitado muy posiblemente caer en una relación tóxica. Si estás en una relación tóxica, si estás en una relación que te hace mal con una persona dañina, obvio que tienes que salir de ahí. Pero esa no es la mayoría de los casos. Y sin embargo, la mayoría de los casos hoy en día salen corriendo a la primera de cambio. El divorcio aumenta, la separación de la familia aumenta y nos quieren hacer creer que eso está muy bien. Y como digo, repito, si tú, como hombre o como mujer, estás con una persona tóxica, una persona dañina, una persona que te hace daño física o psicológicamente,
Ojalá no hubieras entrado ahí, porque eso no empieza de la noche a la mañana. O sea, tú no conoces, por eso hay que conocer con quién nos casamos. Tú no conoces a una persona y no te da ninguna señal. Miren lo que estamos hablando, no te da ninguna señal y cuando te casas cambia. También hay muchas historias de eso. Hay historias de hadas, de cuentos de niños, que es la doncella que se casa con el hombre maravilloso y después de la noche de boda se convierte en un monstruo. No. Eso pasa porque estábamos ignorando las señales, estábamos haciendo como Aurora. No teníamos nuestro lado yang, que es nuestro lado protector, activado. Estábamos solamente con nuestro lado yin, que es la confianza, creer, confiar, estar dispuesto. El yang, que es el que nos protege, es nuestra propia protección, es nuestro propio príncipe, es nuestro propio héroe, no estaba activado o lo quisimos acallar, porque como Aurora preferimos ignorar, preferimos dormirnos y no ver las señales que nos estaba dando. Como Caperucita Roja decidimos no escuchar a las señales. Caperucita Roja ve que no es la abuelita, pero decide ignorarlo. Las personas que terminan casadas con personas tóxicas, dañinas, no fue de la noche a la mañana. No se casaron con un príncipe azul y a la noche de boda se convirtió en un dragón, en un lobo feroz. Lo que pasa es que quisimos o quisieron ignorarlo. Y después ya es muy tarde. Y después ya vienen los hijos y entonces ya es complicado. Pero en cualquier caso, ojalá hiciéramos caso a nuestros instintos, a nuestro príncipe que nos está hablando y nos está diciendo no te metas ahí, a tiempo. Pero si no hiciste caso a tiempo, obviamente persona que te maltrate física o psicológicamente no debe seguir ahí. Por supuesto que no. Pero si no es simplemente por eso, los retos del matrimonio son muchos. Vivir con otra persona, compartir todo con otra persona, tus sombras y tus luces, es un reto impresionante que deben llevar ambos con compromiso y crecimiento. Y de lo que no se sale a la primera de cambio. Hoy ya no nos queremos, hoy ya nos hablamos mal, entonces ya nos divorciamos mañana. Entonces ya me voy con otra persona, entonces ya soy infiel, porque esta persona no me está dando lo que yo me merezco. Bueno, ¿y tú estás dando lo que esa persona se merece? O sea, ¿cuánto estamos dando cada uno? Por eso les digo, el matrimonio y la crianza de hijos son dos de las cosas, si no las dos cosas, más retadoras, son dos viajes del héroe, de lo más retador que existe en el mundo y de lo que más tenemos que aprender y ojalá aprendamos. Y la misma manera en la que no nos divorciamos de nuestros hijos, pues también hay que trabajar con la pareja. Ese es el compromiso de Felipe y Aurora. Es trabajar juntos los peligros y los desafíos, es el llamado a la conciencia, al despertar, ¿ok? A comunicarnos genuinamente, a entendernos mutuamente y a crecer juntos, enfrentando los desafíos que la vida presenta. De esto es de lo que nos está hablando la Bella Durmiente, de todo esto. La conclusión es que la Bella Durmiente es mucho más que un simple cuento de hadas. Como hemos visto, es una narrativa rica en simbolismo y en lecciones profundas sobre la naturaleza humana, las relaciones y el viaje hacia el autoconocimiento. Esto es psicología junguiana de Carl Jung, ¿ok? Por eso es importante leerlo. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con nuestras sombras y la importancia de integrar lo masculino y lo femenino en nosotros y el valor del compromiso y el crecimiento en las relaciones, tanto en la relación con nosotros mismos como en la relación con nuestra pareja. ¿Ok? De esto es de lo que nos está hablando realmente el cuento de la Bella Durmiente. Por eso es que todos estos remakes que quieren hacer de Bella Durmiente empoderada, Blancanieves empoderada, dueña de corporaciones y todo eso, se están quedando en la superficie, se están quedando en estereotipos y no en arquetipos.
lean las historias originales, lean las historias reales. Es donde está todo esto, ¿ok? Es donde nos vamos a encontrar con los mapas que nos ha dejado quién sabe quién, Dios, la humanidad. Miren, hasta en los libros sagrados, ¿de qué se habla en los libros sagrados? Se habla del matrimonio de los hijos como dos de las cosas más importantes. En todos los libros sagrados se habla del matrimonio de los hijos, porque eso es dos de las cosas que más nos van a enseñar si las sabemos llevar. Y aunque no las sepamos llevar, también nos va a enseñar muchísimo, pero muchísimo. Entonces, les voy a recomendar, si les ha gustado todo este tema, los libros de los que les estaba hablando. Tengo por aquí unos, déjenme, porque tengo aquí la lista y no quiero perderla. Me gustaría hablarles de una cosa antes de terminar. Bueno, no, después. Les voy a hablar de estos puntos clave. Les voy a hablar de estos puntos clave después de que les dé los libros. Pero déjenme, porque los tengo por aquí y no los quiero perder. Bueno, les voy a recomendar. La lista que tengo para recomendarles se los voy a poner en... Todos mis podcasts vienen con un post, por cierto, en mi blog. Así que, y ahí en esa entrada del blog tienen recursos de los que hablo, tienen links, tienen todo de lo que estoy hablando. Si me están viendo en YouTube, en la cajita de información tienen esta información también. Tenemos El hombre y sus símbolos, de Carl Jung, ¿ok? Esta es una introducción bastante accesible a las ideas de Jung sobre los sueños, los mitos y la naturaleza del inconsciente humano. ¿Okay? Muy importante este. También de Jung tenemos los arquetipos y el inconsciente colectivo, o lo inconsciente colectivo. Y en este libro Jung profundiza en sus teorías sobre el inconsciente colectivo y la existencia de arquetipos que son universales. ¿Ok? También es muy importante. De Jung también tenemos Psicología y Alquimia. Y en este libro Jung explora las conexiones entre la psicología moderna y la alquimia y destaca cómo los antiguos procesos alquímicos reflejan en realidad la transformación psicológica. Súper importante. Después de Joseph Campbell tenemos El viaje del héroe, un estudio de los mitos y leyendas del mundo. Y en este libro Campbell lo que hace es examinar el patrón universal del viaje del héroe que les estaba hablando, en mitos y en leyendas de diversas culturas. Muy bueno. Por supuestísimo, uno muy famoso que muchas de ustedes han leído, de Clarissa Pinkola Estés, Mujeres que corren con los lobos. Espectacular, se lo recomiendo demasiado. Y en este libro Estés lo que hace es explorar los arquetipos femeninos a través de los cuentos y mitos y ofrece todos los insights sobre la psique femenina y la conexión de la psique femenina con lo salvaje, con los lobos. Súper bueno. Y después tenemos El poder del mito, que es de Joseph Campbell con Bill Moyers. Y es un libro en el que son entrevistas, ¿ok? Este libro del poder del mito son entrevistas y ahí discuten la importancia y la relevancia de los mitos en nuestra sociedad moderna. Y finalmente les tengo otros dos, uno de Bruno Bettelheim, que es el que les estaba hablando al principio, y en español se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas. ¿Ok? Bruno Bettelheim fue un renombrado psicoanalista y en este libro lo que hace es explorar de una manera muy sencilla, es un libro fácil de leer, cómo los cuentos de hadas ayudan a los niños a comprender sus propias emociones y a enfrentar los problemas de la vida sin que les tengamos que explicar lo que significan esos cuentos. ¿Okay? Ellos ya con esos cuentos van a ser capaces de comprender sus emociones y enfrentar los problemas de la vida, sin necesidad de que les hablemos de sexualidad, de violación, cosas que van a entender después. Precisamente no se trata de escudarlos para que no sepan que en el mundo existe este tipo de cosas. No, se trata de darles a la edad lo que se merece. A esa edad se habla de esas cosas y después eventualmente descubrirán los significados reales. ¿Ok? Y esto es muy importante para el desarrollo emocional de los niños. Y finalmente, también tienen Arquetipos e inconsciente colectivo de Marie-Louise von Franz, que ella fue una discípula cercana de Jung y en este libro ella ofrece su perspectiva sobre los arquetipos e el inconsciente colectivo, que también está muy bien como interpretación de una discípula de Jung, explicado de otra manera y desde el punto de vista de una mujer. Y como les había dicho, pues antes de irnos,
saquemos unos cuantos puntos clave de lo que significa la historia de la Bella Durmiente para que no nos dejemos engañar, para que no nos dejemos pensar que se trata simplemente de estereotipos y vayamos más allá. Entonces, la Bella Durmiente, número 1, nos está ofreciendo profundas visualizaciones sobre lo que es la naturaleza humana, sobre las relaciones y sobre el viaje personal hacia la autorrealización. Porque esta historia, número 2, lo que hace es enfatizar la importancia de enfrentar nuestras sombras internas para lograr un equilibrio entre lo masculino y lo femenino, el yin y el yang, la sombra y la luz. Nos está, número 3, sirviendo como recordatorio de los peligros de la sobreprotección y la importancia del crecimiento personal y la autocomprensión. También para entender a otros. No podemos entrar a una relación con otra persona si antes no nos entendemos a nosotros mismos. Si nosotros pensamos que somos perfectos y que solo tenemos luces y no tenemos sombras, ¿cómo nos vamos a relacionar con otros seres humanos? No podríamos, porque eso es muy típico de la juventud. ¿Qué ocurre en la juventud? Que somos... nos creemos perfectos en la juventud. Decimos, yo nunca haría eso. Y mientras más viejo te haces, más te das cuenta. Esto les hablaba en un vídeo que les subí hace poquito en YouTube, que se llamaba Tú hubieras hecho lo mismo. Que yo soy yo y mis circunstancias. Y probablemente no, seguramente habríamos hecho lo mismo si hubiéramos estado en las exactas circunstancias de una persona. Pero eso solo lo descubrimos cuando maduramos, cuando descubrimos nuestras propias sombras. Porque de niños, o si somos inmaduros, adultos inmaduros, pensamos que somos perfectos. Y decimos, yo eso nunca lo haría, yo nunca haría eso, yo. No. Es cuando conocemos nuestras sombras que nos podemos relacionar con otras personas, porque decimos, ¿por qué habrá hecho esta persona esto? Bueno, pues puede que haya sido por esto, esto y esto. Y por lo tanto, ¿qué debo hacer yo? ¿Debo comportarme como un energúmeno? ¿O debo comprender de dónde viene eso? Y recuerden una cosa, el maltrato físico-emocional se puede entender, se puede comprender, pero no se debe tolerar. Nosotros podemos entender y comprender a una persona y si esa persona es dañina, alejarnos de ella, dejarla ir. ¿Ok? Pero también hay muchas personas que no nos están haciendo un daño, que no son personas dañinas, pero todos nos comportamos mal a veces con otras personas, todos. Y no por eso somos dañinos. Y todos nos beneficiaríamos de que las otras personas entendieran por qué hemos hecho eso. Y nosotros también debemos hacer lo mismo. Finalmente, la Bella Durmiente nos habla de la danza de la vida, que al igual que en el cuento, es la integración armoniosa de todos los aspectos de nuestro ser. Y esto nos lleva al verdadero despertar y al verdadero cumplimiento. Solo cuando entendemos nuestras luces y nuestras sombras y las integramos todas, somos capaces de entendernos a nosotros mismos, de comprender a los demás y de ser mejores seres humanos. Gracias por escuchar Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu, conmigo, Jimena de la Serna. Este podcast y el 99% de mi contenido te lo ofrezco completamente gratis, dependiendo solamente del apoyo de seguidores como tú. Si quieres apoyar este viaje a llegar lejos, te puedes suscribir a mi canal, a mi blog y podcast en jimenadelaserna.com. Recuerda que toda acción, por pequeña o anónima que parezca, tiene un efecto mariposa inimaginable. Si cada que recibes una pieza de contenido mía que te inspire o ayude, la compartes con una sola persona de tu círculo, estarás pavimentando el camino del viaje al nuevo mundo y la reunión de la tribu será imparable. Gracias por viajar juntos. Nos vemos en el siguiente episodio.